momento un cordial saludo a toda la amable audiencia que hoy está con nosotros, a todos los televidentes que nos dan la oportunidad de llegar hasta ustedes con este programa Ábreme tu corazón. Un abrazo fraterno a todas las personas que nos están sintonizando, que nos ven por la televisión. Gracias. Abrazo afectuosamente a los ancianos, a los enfermos, a los adultos mayores. Estamos pensando también en ustedes y queremos acompañarlos en este momento con un mensaje, con una reflexión. Qué bueno que de verdad nos dispongamos hoy a abrir nuestro corazón de par en par a Cristo, para que Él sea el Rey, el centro, el principio de nuestros corazones. Que Él sea el motor que dinamice nuestra existencia, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Este programa lo acompañamos los sacerdotes de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria del municipio de Guarne. Hoy desde un lugar muy especial y que lo damos a conocer a toda la comunidad, la Casa Pan y Vida Nuestra Señora de la Candelaria. Las Casas Pan y Vida son un gran proyecto que inició en nuestra diócesis hace aproximadamente unos 15 años, cuando regentaba la diócesis Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, que ahora es el señor arzobispo de la arquidiócesis de Medellín. Él vio la necesidad de organizar la caridad. Las Casas Pan y Vida son, sí, un espacio físico, pero de manera especial un ambiente evangélico donde podemos concretar el evangelio, donde podemos vivir con autenticidad la caridad. Ya lo decía el Papa Francisco y podemos parodiarlo con estas palabras: la caridad comienza en el corazón y se concretiza en las manos, haciendo el bien a mi hermano, compartiendo con los más necesitados, acompañando las poblaciones más vulnerables. Precisamente, esto fue lo que motivó a Monseñor Ricardo para que en la diócesis de Sonsón Río Negro se diera inicio, se gestaran las Casas Pan y Vida como una propuesta desde la Pastoral Social de la diócesis de Sonsón Río Negro para que nos organizáramos en lo referente a la caridad. La caridad, decía el Papa Emérito Benedicto XVI, en Deus Caritas et, tiene que ser organizada para que responda a las necesidades concretas de nuestra población vulnerable. Pues bien, en Guarne se ha venido trabajando desde hace muchos años, más de 15 años, en lo que denominaban aquí el proyecto de las Casas Pan y Vida. Ha habido un buen grupo de voluntarios, hombres y mujeres, que han sentido con fuerza en su corazón el deseo de concretizar el evangelio con los pobres. Y fue precisamente el padre Víctor Salazar Jiménez el que hace 4 años, al celebrar Guarne 200 años, quiso entregarle a la comunidad lo que era pan y vida. Ya cuando yo llegué a la parroquia, tuvimos la oportunidad de organizarnos un poco, de hacer un proyecto escrito y de adecuar este espacio físico que ahora van a conocer para que lo denominemos la Casa Pan y Vida. ¿Dónde funciona la Casa Pan y Vida de Guarne? En el centro de pastoral, en la casa de pastoral, en el patio interno, hemos adecuado este espacio para la Casa Pan y Vida, la casa de la población vulnerable, donde atendemos de manera especial 2 poblaciones: los adictos dependientes de nuestro municipio, que vienen todos los viernes a almorzar con nosotros, a recibir una capacitación, una formación en humanidades, en ética, en presentación personal, en higiene, en salud física, en salud mental. Y también se comparte con ellos el almuerzo, el pan de cada día. Por eso las Casas Pan y Vida se mueven por esta motivación del Evangelio de San Lucas: dadles vosotros de comer. Eso es lo que nos inspira,
nosotros sentimos en los pobres, en los más necesitados, en la población vulnerable, sentimos que el amor de Cristo nos apremia y queremos atender a Cristo en esta población. Atendemos también los pobres, entre los pobres. Son muchos los pobres del municipio, pero aquí atendemos los pobres entre los pobres, ya que ellos son el gran tesoro de la iglesia. Los pobres, el tesoro de la iglesia, los pobres, el perfume de la iglesia, porque como lo dijo Jesús en el Evangelio, nunca van a faltar. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, ha dicho el Señor en el Evangelio. Pues bien, aquí compartimos desde esta Casa Pan y Vida alrededor de 130, 140 mercados en 2 meses para la población más vulnerable de nuestro municipio. Un viernes compartimos el mercado con los pobres del campo. Otro viernes, al mes siguiente, con los pobres del pueblo, para mitigar en parte sus necesidades básicas, primarias, su alimentación. Quisiéramos que sean muchas más las personas que hagan parte de este gran proyecto Pan y Vida, para que se hagan voluntarios, o mejor llamados, discípulos de la caridad, y que hayan muchos benefactores, como ustedes, que me están viendo, que hacen llegar su mercado, su libra de arroz, su cuarto de chocolate, su libra de panela al templo todos los domingos. Con eso es que, con la ayuda de ustedes y con una inversión de la parroquia y de la administración municipal, pues presentamos algo necesario en la mesa de los pobres. Eso es lo que hace Pan y Vida, mitigar en parte las necesidades primarias de los pobres. También ayudamos a muchos otros pobres con un pasaje para ir a Medellín, a una cita médica, a un examen, de tal manera que la caridad nos apremia en los más necesitados. Allí vemos el rostro sufriente y necesitado de Cristo en estos hermanos que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro consuelo y de nuestra asistencia. También en esta casa tenemos un salón dedicado al ropero. Aquí entregamos ropas limpias y en buen estado a las personas vulnerables. Por eso, si usted tiene en su casa una ropa que ya no usa y que está en buen estado y nos la va a mandar limpia, bienvenida, para ponerla en manos de las personas necesitadas. Estas prendas, si realmente no se regalan, se les da por 500 pesos para enseñarles que todo en la vida tiene sus costos, que todo en la vida tiene su valor, de tal manera que no se acostumbren, como muchos pobres que conocemos, a tener una van en la casa llena de ropa, la que tal vez nunca van a usar ni usan. No, el que se lleva una prenda de Pan y Vida es porque la necesita, y por eso hace un aporte simbólico de 500 pesos, que eso se recoge para invertirlo después en ellos, o para pagar servicios de Pan y Vida, o para ayudarnos. Aquí tenemos muchos servicios y son muchos los pobres y muchas las necesidades. Con esos aportes que ellos dan, pues nos ayudamos, todos nos ayudamos. Entre los pobres nos ayudamos, todos nos cooperamos y así nos vamos haciendo la vida más digna y más llevadera. Pues bien, la Casa Pan y Vida tiene unos principios que orientan su día a día. El primer principio que orienta nuestra Casa Pan y Vida en la diócesis es el Evangelio hecho vida. Claro, predicar el Evangelio es muy fácil, pero vivirlo ya en la cotidianidad, ahí hay un programa de vida serio y decisivo. Hay que vivir el Evangelio, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Eso nos mueve, eso nos inspira, eso nos orienta. Como lo dije desde el principio, concretar el Evangelio en las necesidades básicas de nuestros hermanos. El Evangelio no puede ser mera palabra, no. El mismo apóstol Santiago nos lo dice: ¿de qué te sirve su fe sin obras? No, muéstrame tus obras, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te demuestro la fe que tengo. El segundo principio que orienta nuestra Casa Pan y Vida es la Iglesia, que hace una opción
preferencial por los pobres. ¿Por qué la Iglesia hace esto? ¿Será filantropismo, amor por el hombre? No. Estamos inspirados en el Evangelio y es el Evangelio lo que nos mueve a nosotros a ayudar a los pobres. ¿Por qué? Porque Jesús hizo una opción por los pobres. Él privilegiaba en todos los momentos de su existencia pública el amor por los pobres. Nos dice el Evangelio, sintió lástima de las gentes y de las multitudes porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Esa es la solicitud de Jesús. Él se preocupa por nosotros, por los pobres, por los enfermos, por los cojos, los lisiados, por los que pasan hambre. Tanto es así que el Evangelio nos dice que Jesús sintió compasión de la gente y no los despidió con hambre. Ahí multiplicó los panes para saciar el hambre de más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En tercer lugar, el principio que orienta nuestras casas Pan y Vida es discípulos al servicio de la caridad. ¿Quiénes son los discípulos? Un grupo de personas, hombres y mujeres voluntarios de nuestra parroquia, que nos regalan su tiempo para amar y servir a Cristo en los pobres. Hoy ya no son solamente voluntarios, así firmen convenio de voluntariado entre la parroquia y estos. Hoy se les llama discípulos al servicio de la caridad, porque ellos sienten sobre sus hombros que el amor de Cristo les apremia y nos apremia en los más necesitados. Cuarto principio que orienta nuestras casas Pan y Vida, que todos sean uno. Recordemos que la oración de Jesús en el capítulo 17 de San Juan fue pidiendo la unidad, que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno, para que el mundo crea. Es importante la unidad, porque el príncipe de este mundo que busca, divide, divide y vencerás. Jesús vino a traernos la unidad, la paz, el que todos seamos uno, el que tengamos una fe, una liturgia, una palabra, unos sacramentos, una caridad, espacio privilegiado para vivir en medio de nosotros las obras de misericordia, tanto las espirituales como las 7 corporales. Quinto principio que orienta nuestras casas Pan y Vida es lo que hemos visto y oído. No podemos ser solamente oyentes olvidadizos de la palabra de Dios. Lo que hemos visto, lo que hemos oído y con quién nos hemos encontrado, tenemos que ir a comunicárselo al mundo. Sexto principio que orienta nuestras casas Pan y Vida, id al mundo entero. El mundo entero, como lo muestra el logo de nuestra casa Pan y Vida, es todo el globo terráqueo, donde están los hombres y mujeres que necesitan de nuestra ayuda, de nuestra caridad. El séptimo principio es, ¿quién es mi prójimo? Todo hombre y mujer que necesita de mi ayuda, de mi asistencia, de mi consuelo. El octavo principio, basado en el Evangelio de Mateo, dadle vosotros de comer. Es un imperativo categórico. No esperemos que las ONG vengan a ayudarnos. Es un imperativo categórico para todo bautizado. Noveno principio, a ti te digo, levántate. Hay que dignificar las personas, hay que formarlas, hay que capacitarlas y hay que alimentarlas. Y décimo principio que orienta nuestras casas Pan y Vida, una caridad organizada que genere impacto y desarrollo en las comunidades. Les invito para que vamos a una pauta comercial y continuamos con nuestro programa Ábreme tu corazón.
Somos un grupo de biólogos y realizadores audiovisuales que creamos una productora para promover la conservación de la diversidad de Sudamérica. Somos Cromatóforo. Hemos producido documentales de divulgación científica y ambiental que han sido exhibidos por canales nacionales como Señal Colombia o internacionales como Discovery Channel. Gracias al BAM hemos podido conocer mejor la industria audiovisual de Latinoamérica y hemos podido establecer los contactos que nos han permitido obtener los recursos para contar las historias que queremos contar. Mis orígenes vienen una parte de Francia por mi papá y otra parte de Rusia. Mi abuelo es Bolochot y mi abuela viene de la descendencia Mihai. Mi padre nació en Normandía, Francia. Amare goman Cristel de Mut, Andaigoncia, Amare Puré. Ayamare Dada, Arisle, Carché, pero Piñandé Buchema, que se haya recién Carcán de Colombia. Chavales, a Messi Cabasa, Marechabel desde Chinogara. Soste que amaros dacono, a Marechahuete Nagasarenca, Cote, de la Yaye Cabrestar, te Camasamen. La educación de los niños, pues ya no los mandamos a los colegios muy pequeñitos, ya los mandamos un poco grandes. Entonces tenemos convenios para los estudios de los niños. El primer valor del gitano es respetar. Uno se levantó con un respeto hacia los padres, hacia los mayores. Tenemos un proyecto productivo familiar. Se siente con esa alegría de estar trabajando lo que es de uno, que eso es propiamente mío y de mi señora, de mi familia. También he visto de que la unidad le ha dado a la mujer también su lugar. No es únicamente de que nosotros como hombres somos los que vamos a estar al frente, no, ellas también tienen el derecho al darle otra vez esa oportunidad de regresar nuevamente y retornar al campo. Hay paz, ¿por qué? Porque es que el campesino no sabe hacer otra cosa sino que trabajar la tierra. El gobierno nacional prioriza a la mujer rural para restituirle sus tierras. Todos por un nuevo país. Mis orígenes vienen una parte de Francia por mi papá y otra parte de Rusia. Mi abuelo es Bolochot y mi abuela viene de la descendencia Mihai. Mi padre nació en Normandía, Francia. Amare goman Cristel de Mut, Andaigoncia, Amare Puré. Ayamare Dada, Arisle, Carché, pero Piñandé Buchema, que se haya recién Carcán de Colombia. Durante estos 5 años sucesivos, la pastoral de la diócesis de Sonsón Río Negro nos ha presentado como texto evangélico inspirador el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículos 25 al 37, y que es el texto que comúnmente conocemos como el buen samaritano. Por eso los invito a todos ahora
para que con fe, con oración y en recogimiento acojamos la palabra del Señor que se nos sirve en este momento y que sea referente y motivación también para todos nosotros a fin de que vivamos la espiritualidad de Jesús el buen samaritano. Del Evangelio de San Lucas. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien contestado, haz esto y tendrá vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó fue asaltado por unos bandidos. Le quitaron hasta la ropa que llevaba puesta, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente pasó por aquel lugar un sacerdote, que al verlo herido dio un rodeo y siguió adelante. Luego pasó por allí un levita, que al verlo dio un rodeo y siguió adelante. Finalmente un hombre de Samaria, que viajaba por el mismo camino, le vio y sintió compasión de él. Se le acercó, le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente el samaritano sacó 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de este hombre, si gastas más te lo pagaré al regreso. Pues bien, ¿cuál de aquellos 3 te parece que fue el prójimo del hombre que cayó asaltado? El maestro de la ley contestó: pues el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: vete pues y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les invito a una nueva pauta comercial y continuamos con nuestro programa Ábreme tu corazón.
algunos momentos se creyó que el proyecto no era posible, que eso no iba a ser una realidad. Porque no es tan fácil construir en medio de la selva. Realmente siento mucha felicidad al saber que la comunidad tiene agua en este momento que realmente no haya tenido nunca. La emoción no me deja expresar en realidad lo que siento, ¿sí? Porque es algo que en realidad nunca se esperó. Ay, muy feliz, dándole gracias al Señor, a Dios por este favor que nos ha hecho y al gobierno para disfrutar esa casa con amor. Para mí y para todo el departamento del Chocó es un megaproyecto que nos tiene súper contentos. Esto trae un cambio, un desarrollo y una competencia con los demás aeropuertos que se encuentran en el país. Colombia renace. Renace en los campesinos que sustituyen voluntariamente cultivos ilícitos para abrir paso a economías fortalecidas en el campo. Queremos dar un paso más hacia la paz. Y si el narcotráfico ha ayudado a financiar la guerra, nosotros podemos desprendernos de ello para contribuir a la paz. Colombia renace. Todos por un nuevo país. Con la restitución de tierras, el gobierno nacional transforma a víctimas del conflicto en microempresarios. Este proyecto productivo es el tomate de mesa bajo invernadero. Este cultivo tiene 1 hectárea y está con 8.000 plántulas de tomate. Ya ha mejorado la calidad de vida, ya tenemos una nueva esperanza. Así que somos varios los que nos vamos económicamente, nos estamos beneficiando, no solo mi persona. Es mi hogar, las demás comunidades. Ya no vamos a ser víctimas, sino unos empresarios con nuestros proyectos que la unidad nos ha venido apoyando. Todos por un nuevo país. Combatamos el hurto de vehículos y de motocicletas. Con este delito se crea un mercado ilícito de autopartes y de motopartes. Vender cosas robadas es una actividad ilícita. Buenas, caballero. ¿Tiene un bumper para este carro? No lo haga. Si usted compra un repuesto robado, también incurre en un delito. No compre nada robado. La Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Tenemos un proyecto productivo familiar. Se siente con esa alegría de estar trabajando lo que es de uno, que eso es propiamente mío y de mi señora, de mi familia. También he visto de que la unidad le ha dado a la mujer también su lugar. No es únicamente de que nosotros como hombres somos los que vamos a estar al frente, no, ellas también tienen el derecho, al darle otra vez esa oportunidad de regresar nuevamente y retornar al campo. Hay paz, ¿por qué? Porque es que el campesino no sabe hacer otra cosa sino que trabajar la tierra. El gobierno nacional prioriza a la mujer rural para restituirle sus tierras. Todos por un nuevo país. Y no para de llover en Colombia. Nuestro corresponsal en tierra nos cuenta cuál es la situación de los afectados. Cuénteme, por favor, ¿usted qué ha hecho para no estar afectado? Pues mi casa está en una zona segura, lejos del río. Vamos ahora a otro punto de la información. Señor gobernador, ¿usted qué hizo? El proyecto de mitigación funcionó. Además, monitoreamos el caudal y el nivel del río. Utilizamos el sistema de alerta temprana y le dimos aviso a las autoridades. Y como lo pudieron ver, los colombianos están ahora mejor preparados para las lluvias. La prevención es nuestra mejor opción. Así fue como nos comprometimos para toda la vida. Estábamos muy elegantes. Sentimos el apoyo de todos y fuimos muy felices. Nuestra discapacidad no nos hace incapaces. Nosotros tenemos derecho a conformar una familia unida. Todos somos iguales ante la ley. No deben existir barreras para cumplir tus sueños. Ministerio de Justicia y del Derecho. Rundis, todos por un nuevo país.
escuchando Cable Plus Televisión. Este texto de San Lucas que hemos escuchado y que en el lenguaje popular conocemos como el texto del buen samaritano, en el misal romano que utilizamos los sacerdotes para la Eucaristía, en el prefacio número 8 del tiempo ordinario, nos presenta a Jesús como buen samaritano. Nos dice: Jesús como buen samaritano, inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano que sufre, porque también hoy, en el hoy de la historia, en el día concreto, en el día a día, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza. Este texto evangélico nos da pie a una pregunta: ¿qué tengo que hacer yo para alcanzar la vida eterna? Y es la pregunta que se han hecho miles de personas durante toda la historia de la humanidad. ¿Qué tengo que hacer yo para alcanzar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús es clara. ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley sabía de memoria los preceptos, las normas, los más de 613 preceptos que contienen los judíos para el día de precepto de ellos. Lo que le faltaba era poner en práctica todo el conocimiento que él tenía. Pero en este texto aparecen en primer lugar los sacerdotes, los levitas y el samaritano. ¿Quiénes eran los sacerdotes en tiempos de Jesús? No piensen que los sacerdotes del tiempo de Jesús son comparados a los sacerdotes del Nuevo Testamento o a nosotros como sacerdotes hoy, no. Los sacerdotes eran personas de gran prestigio en la época de Jesús y tenían una gran representación en la comunidad judía. Eran personas religiosas y se les consideraba representantes de Dios. Un sacerdote no podía tocar un cadáver porque de inmediato quedaba impuro el que tocara una mujer con reglas o el que tocara un herido con sangre o el que tocara un enfermo. Basta pensar cómo en tiempos de Jesús quien sufría lepra tenían que aislarlo de la comunidad, lo mandaban a vivir en el exilio, en las afueras de las ciudades o en los cementerios, y tenían que salir gritando con una campana para que nadie se les acercara, porque eran denominados impuros. Soy impuro, 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 o aquella otra expresión, tengo lepra. Entonces la gente por los caminos, cuando sentían que iba un leproso o un ensangrentado, corrían a leguas para no incurrir en contaminación ritual. No podían tocar cadáveres porque incurrían de inmediato en la pureza. Por eso ahí se entiende la actitud del sacerdote que lo miró, dio un rodeo y siguió. Luego aparecen los levitas. Los levitas eran los asistentes del templo, apartados al servicio de Dios. Un levita tenía las funciones que tiene un sacristán en el templo: abrir el templo de Jerusalén, dedicarse al aseo, estar recibiendo las velas, limpiando la parafina de todas las ofrendas rituales, limpiando la grasa de los animales que ofrecían a Dios
Ese era el papel de los levitas en el templo, mientras que llegó un samaritano. Los samaritanos no lo iban con los judíos, eran dos ciudades que estaban en enemistades profundas, como las divisiones que hay hoy entre algunos países, o pueblos con pueblos que viven siempre contrapunteados y haciéndose en la guerra y la vida imposible unos a otros. Pero miremos los gestos de este samaritano que se acercó a curar a un judío. Primero, lo vio. Esto ya es importante, este gesto. Vi al hombre en estado crítico y con necesidad de ayuda. El amor de Cristo nos apremia, ¿dónde? Donde hay una necesidad, donde hay un pobre, donde hay un enfermo, donde hay un hombre o una mujer que necesite de mi ayuda y de mi consuelo. Otro gesto muy lindo de este buen samaritano, después de verlo, que ya es devolverle la dignidad. Usted me interesa, usted es persona, yo ya lo vi, la identifiqué, conocí su estado, su miseria, su situación. Se mueve a compasión. Este moverse a compasión es un movimiento interno, es un movimiento desde el corazón, desde las entrañas. Se mueve a compasión por el que sufre. Se acerca, lo que no hicieron los otros, por condición ritual de impureza. Se acerca. Y acercarse a una persona es devolverle su dignidad. Es decirle, tú eres importante para mí, tú vales mucho. Ya recobras dignidad, porque mientras que las otras personas, el levita y el sacerdote, solo te miraron y dieron un rodeo, este se acerca y aún más toca las heridas, venda sus heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza. Este le revela el amor de Dios por la humanidad, lo cuida y confía el cuidado de este al albergue que podríamos decir que es la iglesia. Amigos, el prójimo no es el que yo busco. Voy a ayudar a esta persona porque me cae bien, porque me simpatiza, porque es de mi familia, porque es de mi vereda, porque es de mi sector, porque es de mi grupo, de mi asociación. No, el prójimo no es el que yo busco. Es el que se mete de improviso sin ser llamado a mi vida. Todos caminamos como este samaritano, como este hombre caído en el camino, por los caminos de la vida. Y necesitamos de quien se acerque a nosotros y nos tienda su mano. Todos caminamos por los senderos de la vida, cargados de bellísimas teorías de paz, de amor, de justicia. Pero la humanidad, el hombre sigue tendido al borde del camino, apelando a mi remedio, a mi solución. Este herido sin nombre ni apellidos, no importa. Lo que nos quiere decir es que cada hombre y mujer que necesitan de nuestra ayuda y de nuestro consuelo, a ellos es a los que hay que atender. Y como dice el Evangelio, ve y haz tú lo mismo. De ahí el que el Papa Francisco insista que la iglesia es como un hospital de campaña, es decir, como lugar de acogida, de todo aquel que está herido en el campo, de todo aquel que está herido en su cuerpo o en su espíritu. La iglesia, hospital de campaña, porque hay que presentar los consuelos de Dios allí, con ese hombre y con esa mujer que nos necesitan. La iglesia, la parroquia, lugar de perdón y de amor, lugar de reconciliación, donde llegan personas heridas a buscar cercanía, la abundancia, la misericordia, la cercanía de Dios y un espíritu pacífico para encontrar remedio a su soledad, a su dolor, a su pobreza, a su enfermedad, a su discriminación. Algunos puntos claves para tener en cuenta al finalizar este programa, teniendo como telón de fondo la espiritualidad del buen samaritano. Primero, el amor hacia el prójimo
es un mandamiento, es un imperativo categórico, no es una sugerencia. Ve y haz tú lo mismo. En segundo lugar, es fácil amar a las personas que son como nosotros. Tercero, nuestros prejuicios impiden que amemos a las personas diferentes a nosotros. Cuarto, el amor se muestra con acciones y con actitudes. El amor no son palabras bonitas que se lleva el viento. Obras son amores y no buenas razones. Quinto, cada persona con quien haces contacto merece nuestro respeto, nuestra compasión y nuestro amor. Sexto, el amor gran evidencia de que somos y amamos a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Dispongámonos todos a acoger y apoyar esta buena iniciativa de la Casa Pan y Vida, donde viviremos la espiritualidad del buen samaritano, viendo, acercándonos, curando, visitando, sanando las heridas y estando dispuestos a dar más de nuestro tiempo, de nuestros recursos para este gran proyecto Pan y Vida. Para finalizar, quiero hacer una invitación muy especial a toda la comunidad guarneña para que sientan esta Casa Pan y Vida como de ustedes. Este es el espacio físico donde atendemos a nuestros pobres, a nuestros habitantes de la calle. ¿Cómo podemos ayudar? Tú también puedes ser voluntario, o mejor, discípulo de la caridad. Mi agradecimiento a tantos discípulos de la caridad que hace tantos años vienen trabajando en Guarne por los más pobres y los más necesitados. Mi agradecimiento a los benefactores, a los que cada 8 días llevan algo del mercado a la canasta del templo para ponerla en la mesa de los pobres. Qué bueno que sean muchos los que quieran ser nuestros aliados, nuestros benefactores. Qué bueno que sean muchos los que nos regalen su tiempo como profesional, como psicólogos, como orientadores familiares, para que nos ayuden a formar, a acompañar, a capacitar a estas personas, para que nuestra asistencia sea completa. Espiritualidad, formación, capacitación, alimentación, vestuario, a fin de que nos preocupemos por la integralidad del hombre. Qué bueno es amar a Cristo y de manera especial en los pobres, en los marginados, en los más necesitados. Que los que no pueden ayudarnos económicamente o con víveres para la alimentación de los pobres, lo hagan con su oración. Oren por nosotros, oren por la Casa Pan y Vida, oren por los discípulos de la caridad, para que todos trabajemos con amor, con entereza, con empeño, hasta instaurar el reino de Dios en medio de nosotros. Esta es la Casa Pan y Vida, Nuestra Señora de la Candelaria, que tiene una visión muy clara y una misión muy específica: servir a Cristo en los pobres, en los más necesitados.